La primera carta de Pedro, el capítulo 4. Lo que vamos a estar hablando en un par de semanas, por lo menos, es el tema del sufrimiento. Como Santiago trata los temas separados, pues es muy fácil de no perdernos, porque vamos a ver que, por ejemplo, el primer tema que Santiago habla es el del sufrimiento, o las pruebas, cómo afrontarlas. Y depende cómo vayamos este martes y el otro. Estaba pensando tener dos estudios de los versículos del 1 al 4 y luego después ver algunas causas que sí hay en la Biblia claras de por qué Dios envía el sufrimiento a nuestras vidas. Un poco para darle el sentido, ¿no? ¿Qué intenta lograr Dios a través del sufrimiento? Así que bueno, dependiendo cómo vayamos. Primera Pedro 4:12. Dice Pedro, amados, voy a bajar un poquito, dame un pelín solo. Amados, no os sorprendáis, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según ¿qué? La voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Bueno, Santiago lo primero que nos va a decir, ahora vamos a leer el texto de Santiago 1, lo primero que nos va a decir es que nosotros como cristianos somos probados, seremos probados. Nadie puede pretender en esta vida como cristiano no ser probado en algo, no tener alguna aflicción o algún sufrimiento o alguna dificultad en la vida. Eso no podemos asumirlo. Es decir, es más bien, Santiago lo que nos va a decir es, tú tienes que asumir que vas a ser probado en algún momento. Y prepárate para ser probado, como vamos a ver. Pero sin despropósito alguno por parte de Dios. El libro de Job nos da unas claves, una de las claves para interpretar el libro de Job es una cosa que Job dice al principio del libro. Cuando dice que cuando Job habló algo, dijo, no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que Job desde un principio no pensó que que estaba pasando eso en su vida de balde, sino que había un propósito detrás de parte de Dios. Y eso fue lo que Job estuvo buscando a través de todo el libro hasta que lo encontró. Es decir, cualquier situación, aflicción o sufrimiento que pasemos en la vida no es sin despropósito. Es decir, Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que nos ocurren, sean buenas, pero también las malas. Somos probados para aprobar. Eso es lo que nos va a decir Santiago. Vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para probarnos? Para probarnos, que nosotros aprobemos. Es igual que se supone que un profesor, cuando examina a sus alumnos, se supone, ¿no? Luego hay profesores que tienen muy mala idea, ya lo sé, pero en general un profesor examina a sus alumnos ¿para qué? Para aprobarlos, no los examina para suspenderlos. Como digo, hay alguno que puede ser que sí, ¿no? Pero en general un buen maestro examina a sus alumnos para aprobarlos, no para suspenderlos. Así que nosotros somos probados en la vida como cristianos para aprobar. Dios no está fastidiándonos la vida a ver en qué nos pilla.
a ver en qué renuncio o en qué falta nos coge, ¿no? No. El propósito de las pruebas no es suspendernos, sino todo lo contrario, es aprobarnos. Por eso algunas personas y algunos escritores en lo largo de la historia han dicho que si Dios nos envía una prueba y no aprobamos, algunos han dicho, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues como cuando tú haces un examen o haces una materia y no apruebas. ¿Qué tienes que hacer? Repetirla. Recuperación, repetirla. Y muchas veces algunos han apuntado a esto, ¿no? A que a veces Dios, si nosotros no somos capaces de aprobar o de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros con eso en concreto, pues ¿qué va a ocurrir? Pues probablemente vamos a tener que volver a repetir el examen. Las pruebas son un examen y para aprobarlo Santiago nos recomienda que trabajemos en ciertas cosas. Eso es lo que vamos a ver hoy y el martes que viene. Mirad, por ejemplo, lo que dijo uno de los amigos de Job, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y esto es verdad. O sea, la vida, si no tienes una perspectiva correcta, es una broma de mal gusto, la vida en muchas ocasiones, ¿no? Por eso dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y esto es verdad. ¿Por qué esto es verdad? Además, porque hay una cosa que se llama pecado. Y el pecado es lo que desestructura y lo que aleja de Dios, y lo que nos estropea y lo que nos arruina en la vida. Y Dios, ¿qué quiere hacer a través de las pruebas? Vamos a ver, con nosotros al menos, es perfeccionarnos, mejorarnos, que aprobemos lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Los hijos de Dios no están exentos de pruebas, de las pruebas de la vida. No estamos exentos, lo que Pedro le dice a los escritores, ¿no? Oye, no os sorprendáis cuando os pase esto, o no deberíais de sorprenderos cuando hay pruebas en vuestra vida, no debéis de sorprenderos. Ahora, ¿qué nos pasa siempre? Que nos sorprenden, ¿no? Las pruebas nos sorprenden, porque nadie las espera, nadie las quiere, nadie las desea. Santiago va a decir algo también en cuanto a eso. Incluso vendrán pruebas incluso relacionadas con las mejores cosas que Él nos da. Esto han dicho muchos escritores también y grandes hombres y mujeres de Dios en el pasado, que cuando Dios quiere darte algo bueno, suele probarte. Las cosas de Dios no vienen gratis. Y muchas veces cuando Dios quiere bendecirte y quiere prosperarte y quiere animarte y quiere que seas mejor o quiere que seamos mejores hijos e hijas de Dios, vendrán pruebas a nuestra vida. Y las pruebas tienen que motivarnos, porque eso significa que Dios está trabajando con nosotros. Si no tuviéramos ninguna prueba, pues tendríamos que pensar a ver qué está pasando. Bien. Hay un hombre que escribió, lo estaba escuchando hace un tiempo, un escritor que escribió Moby Dick, la novela de Moby Dick, de la ballena esa, ¿no? Este hombre se llamaba Herman Neville, y él escribió, aparte de Moby Dick, algunos libros más. Y él tiene una frase del sufrimiento que es esta. Dice, hasta que no entendamos que un sufrimiento vale por 1000 alegrías, no sabremos lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Hasta que no entendamos que un sufrimiento vale más que 1000 alegrías, no sabremos lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Y al que se lo escuché yo ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ponía, el día que nació tu hijo fue el día más feliz de tu vida, posiblemente. Cualquiera de ellos, ¿no? Uno de los días marcados, ¿no? en la vida de cualquier padre es el nacimiento de un hijo. Pero, ¿en qué te mejoró eso como persona? Ese día concreto, ese día en que nació, que estabas en el hospital, ¿en qué te mejoró como persona? ¿En qué te hizo crecer? ¿En qué te mejoró? En nada. En nada. Fue un día muy alegre y tal, pero no te mejoró en nada. Ahora, ¿qué es lo que te hizo formar tu carácter? Como persona, como madre, como padre, como muchas cosas. Ya el día a día con tu hijo.
el educarlo, el tener que estar a su lado, el tener que ver sus victorias, sus derrotas, el tener que sufrir y padecer por él o por ella muchas noches llorando o orando, verlos equivocarse y no poder hacer nada, etcétera, ¿no? Lo que te hizo ya, lo que te pulió tu carácter fue el tiempo después, ¿no? Bien, pues hasta que no entendamos que un sufrimiento vale por 1000 alegrías, no sabremos lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Sabéis que el título que le estamos poniendo al libro de Santiago es: si no lo veo, no lo creo, porque queremos ver qué es lo que Santiago nos dice acerca de esa fe que él promueve. Y hoy el martes que viene vamos a ver este primer tema, ¿no? El tema del sufrimiento, pero yo lo he puesto así de esta manera para que un poco... ¿Se ve mi fe en medio de las pruebas? Capítulo 1, del 2 al 4. ¿Se ve mi fe en medio de las pruebas? Dijimos que uno de los temas que más todos resaltaban de Santiago era una fe viva, una fe real, una fe en acción, una fe que crece. Bien, pues al tratar el tema de las pruebas podemos preguntarnos: ¿se ve mi fe en medio de las pruebas? Y vamos a ver cómo Santiago nos va a decir cómo podemos ver nuestra fe en medio de las pruebas, o sea, cómo está nuestra fe en medio de las pruebas. Bien, por ejemplo, se tiene que ver en la convicción. Se tiene que ver en la convicción. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo dijimos el otro día, la palabra siervo ahí que él usa es la palabra esclavo. Santiago está diciendo: yo soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor es el amo, así que él está diciendo: yo soy un esclavo de mi amo. Y ahora, ¿qué implicaciones tenía? Es muy importante las implicaciones que esta palabra tenía, porque vamos a ver cómo se tiene que ver en la convicción nuestra fe en medio de las pruebas. Había por lo menos 4 sentidos que esta palabra esclavo tenía por ejemplo, un esclavo tenía que tener obediencia absoluta. Obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo, no tiene derechos propios. O sea, la ley de un esclavo era la palabra de su amo, y lo que su amo decía, eso tenía que hacer. Y Santiago dice: yo soy un esclavo de Jesucristo. Es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle obediencia incondicional. O sea, la fe se ve en esa convicción nuestra en medio de las pruebas. Cuando estamos pasando una prueba, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Es obediencia absoluta al Señor? En plan decir: bueno, Señor, yo dependo de ti, yo confío en ti, y yo no tengo derecho, Señor. Tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi Dios y tú eres el soberano, y por tanto yo lo que hago es someterme a ti, igual que un esclavo se tenía que someter a un amo. O sea, obediencia absoluta. Pero muchas veces cuando vienen los problemas no reaccionamos así. Protestamos contra Dios y nos quejamos y empezamos a hacer una serie de cosas, ¿no? Mal. Lo que tenemos que hacer, si tenemos esa convicción, es: Señor, tú eres el que manda, Señor. Yo no tengo planes para mí. Afortunadamente Dios tiene planes para mí. Si yo tuviera que depender de mis planes para mí, no sé dónde estaría yo, o tú dónde estarías. Pero afortunadamente Dios tiene sus planes para nosotros. Segundo, por supuesto, no solamente obediencia, sino humildad absoluta. El esclavo es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios ni en sus deberes, sino en sus deberes. No piensa en sus privilegios. Se ha perdido a sí mismo en el servicio de su amo. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Y lo que tenemos que tener es humildad absoluta, si queremos tener esa convicción en medio de las pruebas, si queremos que esa fe nuestra que decimos se vea. Esto choca con
la sociedad hoy, con la sociedad del bienestar y con la sociedad que tenemos que estar bien y que tenemos nuestros derechos y todo el mundo tiene derechos sobre su vida, las mujeres sobre su cuerpo, los países sobre ellos, las religiones sobre... Todo el mundo tiene derechos. Y a Dios lo hemos echado para allá una nube, detrás de una nube, escondido. Pero aquí Santiago, cuando empieza esta carta, donde va a hablarnos de la fe, de lo que es la fe genuina, va a decir, primero, hermanos, dice él, yo soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tercero, lealtad absoluta al Señor. Lealtad absoluta. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios, porque todo lo hace para Dios. Lo mismo, ¿no? Esto, claro, que esto para muchos de nosotros, o para todos, o para todos los que estamos aquí, esto es chino, ¿no? O mandarín o algo así. Hablar de que nosotros no tenemos que tener intereses propios y de que todo lo que tenemos que hacer para Dios. O sea, esto es como hablarnos en chino a nosotros hoy, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Porque la sociedad lo que nos dice es que te preocupes por ti, por tus intereses, por tus cosas, por tu vida, por tu bienestar, por tu entretenimiento, por tus cosas. Pero siervo de Dios y del Señor Jesucristo implica lealtad absoluta. Y cuarto, esta palabra también lleva gloria. También lleva gloria. ¿Por qué lleva gloria? Porque lejos de ser un título deshonroso, muchos en la Biblia y en la historia llevaron este título. En el Antiguo Testamento hay una palabra que es obed, que es para siervo, para esclavo, y en el Nuevo Testamento es doulos. Hay muchos en la historia bíblica, los puedes ver, que se denominaron o que se les caracteriza como siervos de Dios. Profetas, reyes, siervos de Dios. Y lo que Santiago está haciendo es, al tomar este título de doulos, se coloca, digamos que en esa línea sucesoria, ¿no?, de los que hallaron libertad, paz y gloria en ser esclavos de Dios. Santiago es la primera carta del Nuevo Testamento, como dijimos, probablemente, y tiene en mente todo el Antiguo Testamento, todo lo que ha venido atrás. Y él ahora, cuando escribe, sin Nuevo Testamento ni nada todavía, él se coloca como uno más ahí en esa carrera, ¿no? Yo soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que nuestra fe se tiene que ver primero en la convicción. Segundo, se tiene que ver en la confianza también. Vamos a leer ahora Santiago 1 del 2 al 4. Si os fijáis, vamos a ver cómo es muy parecido a lo que ha dicho en Pedro también, lo que dice Pedro. Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Bien, se tiene que ver, nuestra fe en medio de las pruebas se tiene que ver en la confianza también. No solo la convicción, sino en la confianza. Santiago lo que nos señala es que el camino no será fácil. Eso es lo que Santiago nos menciona. El camino no será fácil, hermanos, os vais a hallar en diversas pruebas, la prueba de vuestra fe, para que seáis sin que os falte cosa alguna. O sea, el camino va a ser difícil, no va a ser fácil. Luego, desde luego, Santiago no está diciendo alegrarse por las pruebas o alegrarse en las dificultades. Eso no lo está diciendo. O sea, Santiago no está diciendo que tú tienes que alegrarte por la prueba que estás teniendo. Eso sería masoquismo, puro y duro. No. O sea, tú no te tienes que alegrar en la dificultad. Vamos a ver en qué nos dice Santiago. Por ejemplo, sumo gozo, cuando dice tened por sumo gozo, la idea es un gozo total o sin mezcla. Podría decirse gozo al 100%. Es la confianza. Es decir, el sumo gozo es cuando yo estoy atravesando una prueba y confío en el Señor. Confío en el Señor
confío que Él tiene un propósito, confío que Él es bueno y confío que Él me va a cuidar. Y por tanto puedo tener un sumo gozo, o sea, un gozo sin fisuras, un gozo sin dudas, sin remordimiento, sin amargura, sin nada que se le parezca, ¿no? Yo tengo sumo gozo. En que en la prueba, no, sino en Dios es en quien tengo yo tener la prueba, el gozo. El gozo no se pone en la prueba, ¿me explico? El gozo se pone en Dios, no en la prueba. Claro, si yo intento gozarme cuando me está doliendo algo, estoy enfermo, gozarme, pues como que no. Claro, no. Lo que está diciendo es, tú tienes que gozar en Dios, no en la prueba. En la prueba nadie se puede gozar, creo, a no ser que seas eso, pues hay gente que le gusta que le peguen y en fin. Santiago tampoco está diciendo que las pruebas equivalen al gozo, no. Las pruebas no equivalen al gozo. Tú puedes estar pasando mal una situación y al mismo tiempo gozarte. Las dos cosas no son contradictorias, no. Tú una enfermedad es imposible que la pases bien. Es imposible que pases una enfermedad bien. Ahora, en medio de esa enfermedad te puedes gozar. ¿Cómo? Confiando en el Señor. O sea, ¿cómo se ve mi confianza, mi fe en medio de las pruebas? Confiando. No en que voy a estar saltando de alegría. No, por favor. Así no funcionan las cosas. Él les exhorta realmente a confiar que esas pruebas pueden redundar en beneficio para ellos. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Porque él dice, oye, mira, os hayáis tenido esas pruebas, pero tenéis que saber que esa prueba tiene un resultado para vosotros. O sea, hay un beneficio en esa prueba para vosotros. No solamente es la prueba en sí o la circunstancia que tengáis que vivir, sino el beneficio que esa circunstancia puede dar. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por lo tanto, como digo, gozarse en el resultado. Jesús mismo no llegó cantando y bailando a la cruz. No vemos a Jesús riéndose o saltando o levantando sus manos, aleluya, por ir a la cruz. No. Vemos a una persona sufrir. Vemos antes de la cruz, en Getsemaní, sudando gotas de sangre. O sea, es una persona que está pasándolo mal por la prueba que tiene. Pero al mismo tiempo es una persona que se goza en Dios, que tiene gozo, sumo, que no duda. Y dice, Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y fue con determinación a la cruz. Pero le dolieron los latigazos, los puñetazos. Cuando le clavaron los pies, le dolió. ¿O no le dolió a Jesús todo eso? ¿O Jesús estaba pasándolo fenomenal, como una tarde en la playa? No, él estaba sufriendo. Isaías nos habla de Jesús como varón de dolores. Pero ¿qué nos dice Hebreos? Que él se gozó bien, o sea, menospreció lo oprobio y, ¿cómo dice el texto? No me sale ahora. Menospreciando lo oprobio, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. El gozo puesto delante de él. O sea, Jesús no lo pasó bien en la cruz, sufrió, pero él vio más allá, o sea, vio el resultado de esa prueba que él tenía. ¿Y el resultado cuál fue de la prueba? Fue nuestra salvación, ¿no? El beneficio fue para nosotros. Bien, pues Santiago nos habla de que nosotros tenemos que tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en el sentido de que tú tienes que tener confianza en Dios y pensar que esa prueba tiene un propósito, un beneficio para ti y un beneficio para los demás, y que hay un resultado bueno en todo eso. Eso lo veremos posiblemente dentro de un par de semanas. Sin confianza, la fe viva, el fuego de la prueba puede consumirnos. Si nuestra fe no se ve en medio de las pruebas, cuando venga el fuego de la prueba, nos va a consumir.
Y ¿sabéis lo que os digo? Todos hemos pasado pruebas donde nuestra fe a lo mejor no ha estado todo lo viva que tenía que estar y nuestra confianza no ha estado como debería estar, y el resultado ¿cuál fue? Que nos hemos consumido. La prueba, el fuego de la prueba nos ha consumido, nos ha quemado, y ha quemado nuestro ánimo, y nuestra fe, y nuestra esperanza, y tantas cosas. Creo que a todos nos ha pasado. Pero con confianza el fuego de la prueba nos purifica. Ahí está la diferencia. Sin confianza la prueba nos consumirá, pero con confianza en el Señor el fuego de la prueba nos purifica. Es decir, quita nuestras impurezas y al final salimos mejores. Y si no salimos mejores, siempre nos queda septiembre. Por lo menos antes se decía septiembre, no sé si ahora ya es septiembre, octubre, noviembre, ya como ahora ya saber cuándo, como ahora ya resulta, tengo exámenes, dicen los jóvenes, y es julio. Digo, ¿cómo julio? ¿Exámenes? ¿Cuándo? Pues Santiago está hablando de una manera de vivir, no de una manera de pensar. Cuando él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no está hablando que nosotros tenemos que pensar en que tenemos sumo gozo, sino en vivir, o sea, habla de una manera de vivir, no de pensar. No llega a compensar, no llega. No llega a compensar, bueno, yo cuando pues me voy a gozar, no llega. No habla de una idea, ni de una emoción, ni de una doctrina, ni de un pensamiento, habla de vivir la prueba. O sea, la prueba está para vivirla, no solo para pasarla, no solo para pasarla. Me explico. Cuando Dios envía una prueba a nuestra vida, la prueba viene por algo, ¿sí? Viene por algo. Y si mi énfasis solo es pasar cuanto antes esa prueba, salir de ese charco cuanto antes, no voy a aprender. Y no voy a vivir la prueba, no la voy a vivir. Y Santiago lo que nos dice es, considerad, tened por sumo gozo, cuando os halléis, o sea, cuando estéis en esa prueba. Es vivir la prueba, no solo pasarla, es vivirla. Es, Señor, no sé si lo preguntamos, posiblemente yo primero, ¿no? Muchas veces ni lo preguntamos, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Señor, ¿en qué estoy mal con esto? Señor, ¿qué me estás queriendo mostrar? Señor, qué es lo que tú quieres hacer con todo esto? Eso es vivir la prueba, porque entonces aprendes y creces y tu fe se ve en medio de la prueba. Así que es más una reacción que una acción. Tened por sumo gozo. No es tanto una acción, sino una reacción. ¿Por qué? Porque como cristianos ante la prueba, ¿cómo vamos a reaccionar? Y alguien dijo, ¿no? Hace mucho tiempo dijo que una persona no se mide por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, vamos a ver la semana que viene. Esto porque inmediatamente Santiago nos va a decir que las pruebas, dice, de repente, dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a ver algo en cuanto a esto, ¿no? Porque la idea es que las pruebas en la vida vienen de repente. Y eso es así. O sea, no aparecen sin previo aviso. Hoy estás bien, mañana te sientes mal, vas al médico y ya no estás bien. Y así podríamos decir tantas cosas. Y las pruebas aparecen en el momento. Por eso hablamos de que Santiago lo que nos propone es cómo reaccionamos frente a la prueba. Porque la prueba va a venir de repente. Y ahora nosotros tendremos que reaccionar ante esa prueba. Sproul, un escritor, dijo acerca de las pruebas, hablando de ese gozo y confianza, dijo,
Es un gozo, el sumo gozo de Santiago, dijo Sproul, es un gozo que resulta de ver la vida completa a través del lente de la providencia de Dios. Y es una vida bajo la autoridad, vivida bajo la autoridad y para la gloria de Dios. Y dice Sproul, ese es el meollo de la vida cristiana, según Sproul. Es el centro, el tuétano de la vida cristiana. Es un gozo que resulta de ver la vida completa a través del lente de la providencia de Dios. ¿Recordáis a José? José vio su vida y sus pruebas bajo el lente de la providencia de Dios. Y al final, cuando sus hermanos, los desgraciados de sus hermanos vienen, porque no hay otra forma de hablarles, de llamarles, vienen, él dice, pues no, tranquilo, no pasa nada. Él ve más allá, ¿no? Y dice, no os pese haberme vendido, porque Dios ha hecho esto con un propósito. ¿Veis? O sea, José vio siempre la prueba que él tuvo, las pruebas que él tuvo que pasar, las aflicciones y sufrimientos, los vio como algo que venía de parte de Dios con un resultado, con un propósito. Posiblemente no lo tuvo claro nunca, hasta que lo vio, Y eso es así en la prueba. Muchas veces estamos en una prueba. ¿Por qué viene la prueba? ¿Para qué? Y no somos capaces de verlo. Pero tenemos que confiar, porque si confiamos, lo veremos. Veremos. Si no confiamos, no lo vamos a ver. ¿Y qué va a pasar? Septiembre. o julio para los jóvenes de ahora. Bueno, la vida cristiana es un examen y traerá pruebas y sufrimientos, pero no hay sufrimiento del que Cristo no sea meritorio, no hay. Y eso es lo que Pablo va a decir y los escritores del Nuevo Testamento. Dice, si tenéis que sufrir por causa de Cristo, bienaventurados. Es decir, si tenemos que sufrir por ser esclavos del Señor, es meritorio ese sufrimiento. Cualquier aflicción que yo tenga que pasar en mi vida, la cruz lo vale. Claro que sí. Cualquier sufrimiento, aflicción que yo tenga que pasar en mi vida, siendo un hijo de Dios, lo vale, la cruz lo vale. La causa de Cristo lo vale, el cielo lo vale. Pablo dice, estoy seguro de que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. O sea, Pablo está diciendo, si yo tengo que pasar aquí sufrimiento, el cielo que me espera lo vale ese sufrimiento. Mucho del resultado del sufrimiento, entonces, es una cuestión de perspectiva. Es poner en perspectiva las cosas. En medio del sufrimiento, en medio de mi fe, en medio de las pruebas, ¿no? Convicción, confianza. O sea, perspectiva, confiar en Dios. Como decíamos, ¿no? Como se suele decir ahora últimamente que está de moda, que me parece una frase fantástica, ¿no? Me parece una frase fantástica. Dios es bueno todo el tiempo. Qué fácil ahora decirlo, ¿no? Pero cuando la prueba viene, cuando el fuego de la prueba viene y cuando nos pilla con nuestra fe de aquella manera, pues ya no es tan fácil decirlo. Ya no es tan fácil. Y nos quemamos. Pero es humano. Es humano. Por eso Santiago escribe. Si todos lo superáramos con un 10 todo, pues ya arrancamos estas páginas. ¿Para qué tener esto? ¿Para qué tener el libro de Santiago si ya no lo necesitamos? Pero está aquí porque muchas veces esto no es nuestra realidad y se nos pone para que lo veamos y aprendamos. Tripp, un autor cristiano, dice: tú no sufres solo lo que estás sufriendo, por ejemplo, un cáncer, sino la manera en la que lo sufres.
Eso dice Paul Tripp. Esto es verdad. O sea, muchas veces no solo es el problema no solo es la prueba, o la aflicción, o el sufrimiento, sino la manera en que yo lo sufro. Y muchas veces la manera en que yo sufro eso es peor que la prueba todavía. Es peor. Porque la prueba muchas veces, pues si no llega la sangre al río, el 90% de los casos. Estamos pasando una prueba ya, y si me pasa, y si me muero, y si me echan, y si me pasa algo, y si esto, y si aquello, y si no pasa nunca. Pero estamos agobiados. Por eso Paul Tripp dice, tú no sufres solo lo que estás sufriendo, sino la manera en la que lo sufres. Por ejemplo, si una persona tiene un cáncer y está pensando todos los días que se va a morir, que se va a morir, que se va a morir, pues no solamente tiene su enfermedad, sino el sufrimiento de eso, que es lo más difícil, ¿no?, de controlar, porque un dolor, te tomas una pastilla y ya está, pero esto y esto... Y mucho peor es... Sí, Manuel, diga. Mucho peor es si no tienes a Cristo. Bueno, claro. ¿Cómo pasa eso? Sí, nada, claro, por supuesto, porque pues pasar una situación de esta sin el Señor es, bueno, pues ya se acabó todo, ¿no? Y ya no puedo disfrutar más, o ya no puedo no sé qué más, pero nosotros tenemos, se supone, otra perspectiva. Gracias. La mejor forma de afrontar el sufrimiento es confianza en la voluntad de Dios para nosotros, no en la nuestra. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, la buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Muchas veces mi voluntad no coincide con la de Dios. Muchas veces mis planes no coinciden con los de Dios. Muchas veces mis propósitos no coinciden con los de Dios. Pero los planes, voluntad y propósito de Dios son buenos, agradables y perfectos siempre. Por eso la confianza es en esta, ¿no? En el Señor. En medio de la prueba, confianza. Mirad Salmo 119, 75, lo que dice el salmista. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Bueno, esto, aún en las iglesias en la actualidad, ya fuera ni te cuento, pero incluso en las iglesias en la actualidad, pues este versículo no encajaría en muchas iglesias hoy. ¿Cómo que Dios me aflige? ¿Que un sufrimiento es fidelidad de Dios? Si yo pensé que la fidelidad de Dios era la prosperidad y la sanidad y que me fuera todo bien siempre. Pues el salmista dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, cuando Dios permite algo en nuestra vida o nos hace pasar por algo, no está demostrando otra cosa, sino que es fiel con nosotros. ¿Y alguien fiel quién es? Alguien del que te puedes fiar. O sea, el salmista dice, Señor, tú me afligiste, pero eso solo me ha enseñado una cosa, que yo me puedo fiar de ti. Claro, esto hay que tener confianza para decirlo. El Dani hace, uff. Sí, es verdad, yo estoy contigo, Dani, sí. Puede ser que no entienda lo que está haciendo Dios. Seguro que no lo entiendo, pero yo no vivo de explicaciones, sino por fe y por confianza. O sea, nosotros no vivimos de explicaciones, vivimos por fe y por confianza. ¿Recordáis cuando Job dice, bueno, no atribuyó a Dios de propósito alguno? Y luego Job empieza a protestar, se viene abajo, su confianza se quiebra, como a cualquiera de nosotros nos podría pasar, su confianza se quiebra y empieza a protestar. Y empieza a decirle a Dios cosas, ¿no? Empieza a pedirle explicaciones a Dios. Y Dios, al final, cuando le habla, no le responde ninguna de sus preguntas. Ninguna.
Y tú dices, bueno, pues ¿por qué no lo explicó ninguna de las cosas que Job pidió? Ah, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, por eso no se las explicó. Y al final Job dice, bueno, Señor, está bien. Yo hablaba lo que no entendía. Y ahora sé que tú todo lo puedes. Punto. Eso lo dice antes de que Dios le devuelva nada a Job. Job dice eso y se está muriendo físicamente. Y ha perdido su familia, ha perdido muchas cosas. Y todavía no las tiene. Y Job, en el lecho de muerte, dice, ahora sé que tú todo lo puedes. Y después vino la restauración. ¿Por qué? Porque aprobó. Aprobó. Y entonces Dios dijo, está bien, ahora sí, Job, ahora sí. Y el texto nos dice, que siempre se suele interpretar solo materialmente, que el postrer estado de Job, ¿cómo fue? Mejor que el primero. Pero no penséis solo materialmente. Y yo lo digo, yo prefiero, a mí me gusta más el Job del capítulo 42 que del capítulo 1 y el capítulo 2. A mí me gusta más el Job del capítulo 42. Tal vez porque se parece a lo mejor más a mí. Tal vez. Bien, aquí dice, quiero explicar en el tiempo que nos queda alguna palabrita que es muy importante en esta confianza. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salís de esas pruebas. Esa palabra, pruebas, del versículo 2, ese término, pruebas. Es un término griego que se diría peirasmos o peirasmos, depende quién lo ponga, lo vas a encontrar así, pero peirasmos. No es una tentación, sino una prueba de parte de Dios. Santiago nos va a decir, cuando lleguemos al final del capítulo, Dios no tienta a nadie. Así que esto no es una tentación, es una prueba. No, o sea, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, confiad en Dios. Dios nos está tentando, os está probando, que es distinto. No os está tentando, no está a ver si os equivocáis y falláis y fracasáis y entonces pecáis. No. Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, es muy interesante porque la idea de este término, peirasmos, es una prueba que se hace con un fin. Con un fin. O sea, no es algo hecho a la carrera, no es algo hecho de una forma espontánea, no es una chapuza que hacemos ahí, que Dios hace, no. Cuando Dios manda, permite que vivamos diversas pruebas, esa palabra es, Él nos prueba con un fin. O sea, Él tiene un propósito. Recordáis, Santiago nos va a hablar de Job también en el capítulo 5. Y nos va a decir que Job, habéis visto la paciencia del Job y tal. Y dice, y habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor. Es decir, cuando Dios probó a Job, tú al leer el libro de Job puedes ver el fin del Señor en su vida. Así que cuando Dios nos prueba, ¿lo hace con qué? Con un fin. Pero para Santiago, el fin es que el que es sometido a ella salga más fuerte y puro. Ese es para Santiago uno de los propósitos de la prueba, que el que está sometido a esa prueba, o la que está sometida a esa prueba, salga más fuerte y mejor de eso. Y eso nos lo va a reforzar en el versículo 4 todavía más, pero eso la semana que viene. Ort, un escritor, dice, el cristiano, me gustó mucho esto, el cristiano debe esperar que las pruebas le metan a empujones a la vida cristiana. Me gustó esto, ¿no? Y es verdad. A veces cuando alguno de nosotros nos distraemos, ¿no? A veces las pruebas lo único que hacen es empujarnos y meternos de nuevo donde tenemos que estar. Y que no nos ocurra ninguno que nos desviemos del camino y de la voluntad de Dios y Dios nos suelte.
oremos para que Dios no nos suelte, nunca. Y que aunque sea doloroso para nosotros, pero que Él nos meta, si hace falta, empujones otra vez, donde tenemos que estar. Las pruebas, mirar, no vienen para hundirnos, no, vienen para levantarnos y remontarnos. Las pruebas no vienen para vencernos, sino para que las venzamos. Las pruebas no vienen para debilitarnos, sino para fortalecernos. Esto, tenemos que confiar en esto. En medio de nuestra fe, ¿cómo se va a ver? Confianza en estas cosas. Y las vamos a ver, creo, dentro de un par de semanas, algunas de estas a través de la Biblia. El duro entrenamiento de un atleta, ¿para qué es? Para vencer. ¿Un atleta para qué se prepara? Para vencer, para ser mejor atleta cada día y para lograr vencer en esa competición. Bueno, pues ¿para qué Dios nos prepara? Y mirar, si el camino cuesta, es porque vamos cuesta arriba, hacia la cima. Malo cuando el camino no cueste. Malo cuando la vida cristiana sea, esto está chupado. Esto, espera, esto es en fin, pan comido. Malo. Porque el camino cuesta, sí, pero es porque vamos hacia arriba. Hacia arriba vamos, ¿o no? ¿O vamos hacia abajo? ¿Entendéis, no? Vamos hacia arriba. Y somos extranjeros y peregrinos. Y el camino cuesta. Y cada generación siempre dice lo mismo, no es que ahora cuesta más que antes la vida cristiana. Yo cuando me convertí también decía lo mismo, la gente decía, que ahora, antes, y seguro que los cristianos de hace 100 años dirían lo mismo, es que ahora cuesta, antes, y si no vamos así, nos vamos hasta los tiempos de Jesús, ¿no? Siempre cuesta, siempre. Si queremos tener una fe genuina y auténtica, siempre va a costar, siempre. Así que, para terminar, el versículo 2 vamos a resumirlo. Que hablemos de convicción, versículo 1, y confianza, versículo 2. O sea, ¿cómo vemos la fe en medio de las pruebas? Convicción, confianza. Y luego nos quedan 2 para la semana que viene. Los oyentes de la epístola estaban pasando por pruebas y dificultades como resultado de su identificación con Cristo. Y eso también nos lo dice Pedro. Muchas de las pruebas de la vida, si vemos la Biblia, tienen que ver con esto. Por eso Pedro dice, si sufrís, que sea por seguir al Señor, no por andar haciendo el cafre por ahí, porque el cafre cualquiera lo hace. Es decir, muchas de las pruebas de nuestra vida, de las aflicciones, de los momentos de dificultad, serán por nuestra identificación con Cristo. Y Santiago les exhorta a tener confianza frente a esas pruebas, ya que el resultado final será la madurez espiritual en sus vidas. Madurez espiritual, eso es lo que perseguimos. Eso es lo que persigue el Señor a través de las pruebas. Lo vamos a ver en el versículo 4 cuando va a decir, para que seáis perfectos, vamos a ver qué significa eso, cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy interesante esa frase, pero lo veremos el martes que viene. ¿Alguna pregunta o comentario que queráis?